Hola a todos, hoy vamos a hablar del axioma más importante de las matemáticas, el axioma que literalmente salvó a las matemáticas de la autodestrucción. Así que quédate conmigo. En el 1901, el filósofo y matemático inglés Bertrand Russell descubre la paradoja de Russell. Se trata de una contradicción interna de las matemáticas, por lo menos de las matemáticas de ese momento. Y ahora les voy a contar la paradoja, pero si quieren, en mi vídeo precedente di una explicación de esta paradoja muy curiosa y extraña y pueden ir a verla. La paradoja de Russell es la siguiente, te la cuento. Considera el conjunto entre comillas, y veremos después por qué, el conjunto cuyos elementos son todos los conjuntos X que no tienen a sí mismos entre sus elementos. Porque en teoría hay conjuntos que tienen a sí mismos como elementos de sí mismos y conjuntos que no tienen a sí mismos como elementos de sí mismos. Ahora sabemos que el axioma número 2 prohíbe que un conjunto tenga a sí mismo como elemento de sí mismo, pero nada prohíbe de definir el conjunto de todos los conjuntos que no tienen a sí mismos como elementos de sí mismos. Considera también que en el periodo de Russell todavía no existía una teoría axiomatizada de los conjuntos. Y fue la paradoja de Russell misma a empujar para que se estudiara cómo axiomatizar los conjuntos y cómo hacer una teoría organizada y coherente. Vamos a llamar R el conjunto de Russell, y Russell, que tenía una mente genial para la lógica desde joven, se dio cuenta enseguida que este conjunto llevaba a una contradicción, porque tenemos dos posibilidades: o R pertenece a R o R no pertenece a R. Si R pertenece a R, entonces es uno de esos conjuntos que se comportan mal porque pertenecen a sí mismos y entonces no lo queremos adentro del conjunto R. Mientras que si R no pertenece a R, entonces es uno de los conjuntos que se comportan bien y entonces lo queremos adentro del conjunto R. Así que, resumiendo, si R pertenece a R, entonces no tiene que pertenecer a R. Mientras que si no pertenece a R, entonces tiene que pertenecer a R. Esta es una contradicción enorme. Ahora, podrías pensar que este es un aspecto totalmente marginal de las matemáticas y que a nadie le importa del conjunto R. ¿Qué me importa del conjunto R? Pero no es así. Porque en matemáticas, si logras demostrar una cosa y el contrario de esa cosa, si logras demostrar una contradicción, entonces logras demostrar todo. Logras demostrar cualquier cosa que quieras. Y ahora te voy a mostrar por qué. Vamos a hacer un ejemplo simple. Imaginemos que logramos demostrar dos proposiciones y que una es el contrario de la otra. Vamos a decir, por ejemplo, que logramos demostrar de alguna manera que todos los limones son amarillos y no todos los limones son amarillos. Y ahora les voy a mostrar que de esta contradicción podemos deducir cualquier cosa que queramos. Por ejemplo, que 1 es igual a 2. Vamos a considerar la proposición 1 es igual a 2 o todos los limones son amarillos. Como la segunda parte de esta proposición es verdadera, todos los limones son amarillos, entonces toda la proposición es verdadera porque tenemos un operador O. Así que demostramos que esta proposición es verdadera. Ahora ponemos esta proposición junto a la proposición no todos los limones son amarillos. La primera proposición es verdadera, entonces 1 es igual a 2 o todos los limones son amarillos, pero ahora sabemos que no todos los limones son amarillos y entonces tiene que ser verdadero que 1 es igual a 2. Podrías pensar que este es solo un truco de lógica, pero de cualquier manera es una demostración correcta. Y entonces logramos ver que si tienes una contradicción entre las manos, puedes deducir todo lo que quieres. Y este es un principio importante de la lógica que tiene un nombre latino y se llama ex falso quod libet, que significa de lo falso puedo deducir cualquier cosa. Quiero subrayar la gravedad de la situación de las matemáticas en 1901. Russell define su conjunto y muestra que con este conjunto se obtiene una contradicción. Y por lo que vimos, tener una contradicción significa poder demostrar cualquier cosa. Y entonces se pierde totalmente el sentido y la validez de la matemática porque cualquier cosa que uno demuestre no vale nada, todo es demostrable. Es una situación muy grave.
Les voy a contar la solución que los matemáticos encontraron para esa situación. Y la solución te va probablemente a sorprender, pero antes de la solución te quiero contar la paradoja del barbero, que tiene que ver con la paradoja de Russell y nos ayuda a entender la solución. Hay un pueblo donde el barbero tiene una regla. Este barbero afeita a todos los hombres y solo a los hombres que no se afeitan solos. Pero esta regla nos da un problema porque si él no se afeita solo, entonces por su regla tiene que afeitarse porque él afeita a todos los que no se afeitan solos. Y por otra parte, si él se afeita solo, entonces no tiene que afeitarse porque él afeita solo a los hombres que no se afeitan solos. Entonces no tenemos solución. O capaz que sí, capaz que hay una solución. Prueba a pensarlo. La solución lógica es que el barbero es una mujer, o un gorila, o lo que quieras. Lo importante es que no sea un hombre. $0.15, please. Después de la paradoja de Russell, los matemáticos discutieron por años sobre cómo resolver esta situación. Y al final llegaron a la conclusión que R no es un conjunto. Es un contenedor porque tiene cosas adentro, pero no es un conjunto. No podemos esperar que tirando cosas adentro de un contenedor, tirando cosas cualquiera adentro de un contenedor, vamos a obtener un conjunto. Los conjuntos son algo más preciso. Y necesitamos un método, una regla para poder decidir qué cosa es un conjunto y qué cosa no. Y fue en ese entonces que se decidió de introducir los axiomas para reconocer qué cosa es un conjunto y qué cosa no es un conjunto. Y entonces ahora vamos a ver el axioma número 3, que es, según Zermelo y Frenkel y Russell mismo, el axioma más importante de las matemáticas, porque fue el axioma que salvó literalmente las matemáticas de la autodestrucción. Si A es un conjunto, entonces los elementos de A que satisfacen una determinada propiedad también constituyen otro conjunto. Vamos a hacer un par de ejemplos para entendernos mejor. Si tengo el conjunto n de los números naturales, que vamos a definir en uno de los próximos videos, si tengo el conjunto n, puedo definir el conjunto E, cuyos elementos son los elementos de n que resultan pares. Y este es un conjunto por el axioma 3. O si tengo, por ejemplo, el conjunto R2 de las parejas de números reales, puedo definir el conjunto P, cuyos elementos son las parejas que tienen i mayor que 0. Y este también es un conjunto por el axioma 3. Vamos entonces a enunciar el axioma 3 de manera formal. Si phi de x es una fórmula que asume los valores verdadero o falso al variar de x, entonces para cada conjunto A existe un conjunto B tal que para cada elemento x pertenece a B si y solo si x pertenece a A y phi de x es verdadera. Este es el axioma 3. En otras palabras, si A es un conjunto, el contenedor B de todos los elementos de A que satisfacen a phi es también un conjunto. Vamos a hacer dos observaciones con respecto a este axioma. Para empezar, no se trata de un axioma, pero de una infinidad de axiomas, de un esquema de axiomas. Hay un axioma para cada fórmula phi. La segunda observación, mucho más importante, es que este axioma reduce enormemente la posibilidad de construir conjuntos. Porque no podemos esperar de agarrar elementos casuales y ponerlos adentro de un contenedor y esperar que este vaya a ser un conjunto. Podemos agarrar solo los elementos adentro de un conjunto ya existente. Y esto fue justamente el problema en la construcción del conjunto R, conjunto de Russell. Porque agarramos los elementos de todos los lados del universo, agarramos cualquier tipo de conjuntos y los pusimos adentro de un contenedor. Esto no se puede hacer. Como este axioma reduce la posibilidad de construir conjuntos, los matemáticos se vieron obligados a introducir otros axiomas que dieran otras posibilidades para construir conjuntos. Y en particular los axiomas 4, 5 y 6 dan otras posibilidades, ofrecen otras posibilidades para construir conjuntos y los vamos a ver en el próximo video. Y antes de terminar, los dejo con las lindas palabras de Bertrand Russell mismo. One last question. Suppose, Lord Russell, this film were to be looked at by our descendants.
like a Dead Sea Scroll in 1,000 years' time, what would you think it's worth telling that generation about the life you've lived and the lessons you've learnt from it? I should like to say two things, one intellectual and one moral. The intellectual thing I should want to say to them is this. When you are studying any matter or considering any philosophy, ask yourself only what are the facts and what is the truth that the facts bear out. Never let yourself be diverted either by what you would wish to believe or by what you think would have beneficent social effects if it were believed. But look only and solely at what are the facts. That is the intellectual thing that I should wish to say. The moral thing I should wish to say to them is very simple. I should say, love is wise, hatred is foolish. In this world, which is getting more and more closely interconnected, we have to learn to tolerate each other. We have to learn to put up with the fact that some people say things that we don't like. We can only live together in that way. Chao.